Paulina Liceaga, buenos días. Muchas gracias por recibirme en tus instalaciones. Muy lindas, tenemos una vista súper chévere. Gracias por estar en Closer Podcast. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, todo súper chévere. Bienvenido aquí a Sanofi. Venga. A mí me encanta. Pau, tenemos un protocolo, ¿verdad? Antes de arrancar contigo y platicar sobre estudios clínicos e inteligencia artificial, de que la gente sepa un poquito quién eres, cómo has llegado hasta acá, ¿vale? Entonces, aquí en mis notas tengo que estudiaste química farmacobióloga de la Salle. Sí. ¿Sí? Y después hiciste un MBA en el Tecnológico de Monterrey. Sí. Okay. Mira, yo estudié en la Salle. Muy bien. Utiliza Manel. Ahí está, tomó las allistas. Y después hice un MBA también. Me fui del mundo técnico a los negocios. Me gusta. Otra cosa que me llamó la atención, tienes, me decías, casi 21 años en la industria. Sí. Okay. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esa industria, qué fue lo que te enamoró. Bueno, tú entendido que estudiaste química, está muy relacionado. Pero ¿por qué Sanofi? ¿Cómo fue tu proceso acá? Sí, bueno, yo tengo una formación científica, química farmacobióloga. Cuando terminé la carrera, estaba en esta disyuntiva, ¿no? De irme al camino un poco más tradicional, ¿no? Una maestría, un doctorado en ciencias, o entrar al mundo laboral de alguna industria y pues evaluar mis opciones, ¿no? Decidí entrar al mundo laboral dentro de una industria. Fue interesante cómo llegué a Sanofi. No tenía realmente experiencia cuando terminé la universidad, estaba buscando una oportunidad laboral. Como todos. Sí, y a través de la bolsa de trabajo de mi universidad encontré una posición que se llamaba coordinador de estudio, no se requiere experiencia. Carrera científica. Y dije, no, bueno, soy yo, ¿no? Sí, soy yo, me tienen que contratar. Entonces tuve la oportunidad de aplicar a esta posición y me seleccionaron. Y ahí entré al mundo de estudios clínicos. ¿En qué consistía esta posición? Bueno, yo estaba asignada en un hospital en donde llevábamos a cabo la implementación de un estudio clínico, pero del lado del hospital. Yo era la coordinadora de estudio, en donde... Del lado del cliente, por llamarlo así. Sí, veíamos hacia todo el seguimiento para que los pacientes acudieran a sus consultas, el seguimiento para su medicamento, el llenado de los formatos, la toma de muestra, el seguimiento con el investigador principal. Entonces, yo empecé mi información en estudios clínicos del lado de la implementación directamente con los pacientes. Creo que voy a decir que tuve suerte en cuanto a poder ver esta experiencia directamente, en cuanto a cómo es el camino del paciente para su tratamiento y cómo el estudio puede dar una opción de tratamiento innovadora. Y de ahí me gustó, llegué un poco por casualidad, me encantó, me quedé. Entonces, de ahí trabajé un año como coordinadora de estudio y empecé a trabajar aquí en colaboración con Sanofi en 2005 como monitora de estudio clínico. Y a la fecha, todo mi desarrollo profesional ha sido en investigación clínica, en diferentes posiciones a lo largo del tiempo. Ya tengo 10 años en esta posición como directora de la unidad de estudios clínicos. Hiciste todo el journey. Toda la historia se formó en investigación clínica con muchas posiciones que me permitieron llegar al punto en el día de hoy. Bueno, ya sé por qué te tenemos acá. Practitioner 100%, lo conoces a detalle. En Colombia decimos, no me van a echar cuento a mí, que he pasado por todos esos temas, ¿vale? Súper chévere. Mira que dijiste algo interesante. Quiero aquí en mis notas decir que además de la labor como director de la unidad de estudios clínicos en Sanofi, hace una labor también muy bonita que tiene que ver con el tema de voluntariado, ¿no? Programas sociales. Cuéntanos un poquito de eso, esa parte humana creo que es muy chévere. Sí, no, definitivamente. Desde el trabajo que hacemos desde la unidad de estudios clínicos, te puedo compartir que tenemos un
Un perfil, y yo te diría que desde todos Sanofi tenemos un perfil en donde estamos aquí porque queremos hacer una diferencia. En este caso, pues en los pacientes o en los sujetos a través de la prevención con vacunas. Pero este componente de poder hacer una diferencia es muy importante y en mi formación de carrera científica tiene ese componente. Y Sanofi tiene dentro de sus programas de responsabilidad social un proyecto que se llama We Volunteer, que es un programa de voluntariado global en donde cada país tiene diferentes iniciativas para poder contribuir y que pues yo personalmente creo que es una oportunidad de hacer algo distinto de lo que hacemos en el día a día en nuestro trabajo. Es una oportunidad de ver algo diferente. No siempre pensamos con un enfoque en el paciente, pero pues creo que es bueno salir de las cuatro paredes de la oficina y ver qué está ocurriendo más allá de esta labor que hacemos desde nuestro escritorio y que también nos permite tener una concientización de que podemos hacer una diferencia desde otros mecanismos. Y creo que este programa de voluntariado que tenemos como Sanofi ya tiene algunos años que se implementó. Desde que se implementó me encantó porque pues la empresa nos da la posibilidad de poder participar, tiene las iniciativas para poder participar, y que lo único que tenemos que hacer nosotros pues es inscribirnos, ¿no? El espacio está, entonces creo que esto es muy importante, no solo desde el punto de vista de, bueno, ya voy y hago una despensa, ¿no? Sino realmente creo que es una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo para mí, para el equipo y para mí, en cuanto a sí nivel y aprender de otros temas que ocurren fuera de lo que hacemos dentro de la organización. Wow, me parece que un valor agregado importantísimo desde el punto de vista personal, pero también profesional. Me gusta que lo digas porque sabemos que también a veces la industria farma y todo esto de alguna forma está etiquetada de cierta manera, porque el paciente no es importante y todo lo demás, ¿no? Entonces, quería tomarlo porque creo que como organización esto habla mucho del propósito e incluso habla muy bien como persona de ti. Entonces, doble palomita, doble check. Gracias por pertenecer a este tipo de programas, ¿no? Y bueno, dijiste algo interesante, eres una persona científica. Voy a hacerte una pregunta que no está dentro de esto, no te asustes, ¿verdad? No me asustes. Como buena científica, ¿crees en Dios? Sí. Yo no, por eso lo pregunto, porque yo soy científico del lado de los datos, entonces hay ciertos sesgos, ¿no? Ciertos sesgos que debo de tener. ¿Y por qué? Yo creo que están peleados uno con el otro. Claro que no. Además que yo tengo mi historia. Tengo mi historia, ¿no? Chévere. Venga, un poquito a romper el hielo. Hablemos entonces, vayamos directamente al pináculo de la conversación y hablemos un poco de pues, cómo los estudios clínicos, la inteligencia artificial. Antes de entrar a las preguntas que tengo, me gustaría que esos 20 y tantos años me dijeras el antes y el después. Que pues, la IA, mucha revolución, la innovación, y más que nos cuentes el proceso a detalles en qué ha cambiado, ¿no? Porque yo me imagino que a nivel de análisis de moléculas y muchas cosas, antes se hacía de una manera muy old school, tradicional, y ahora la IA les cambió el mundo a ti y a la organización, ¿no? No más para hacer un comparativo, para que la gente lo entienda. Sí, quizás para dar un poco de contexto, ¿qué hacemos desde estudios clínicos? ¿No? Y de ahí respondo tu pregunta. La parte de investigación clínica es muy integral. ¿Y qué hacemos nosotros, no? En la práctica, nosotros hacemos implementación de estudios clínicos asociado al proceso de investigación clínica. Y un estudio clínico es un proyecto que se implementa. Trabajamos con muchos interlocutores, particularmente en la forma como nosotros estamos organizados. Pues trabajamos con un corporativo que hace ciertas definiciones de qué es lo que se va a desarrollar, el medicamento que se va a evaluar. Y ahí nosotros recibimos la información y trabajamos en todo el proceso administrativo para la implementación de un proyecto con hospitales que nosotros llamamos centros de investigación, pero puede ser un hospital público o un hospital privado. Para fines prácticos, desde lo que hacemos nosotros como unidad de estudios clínicos, hacemos un trabajo administrativo
El equipo tiene un perfil científico porque necesitamos entender en qué consiste la enfermedad, en qué es lo que se está evaluando, etcétera. Pero hacemos un trabajo de coordinación con diferentes partes para que el proyecto se pueda implementar en los centros de investigación, que es donde los pacientes pueden llegar y pueden tener acceso a esta opción de tratamiento. ¿Por qué son importantes los estudios clínicos? Bueno, los estudios clínicos permiten obtener datos para evaluar eficacia y seguridad de un nuevo medicamento o una vacuna, que finalmente, después de todo el análisis de estos datos, llega al mercado y está disponible para todos nosotros en una farmacia, en un hospital. Es un poco como contexto, ¿no? Sí, de la práctica, qué es lo que hacemos. Ahora, gracias por todo. ¿cómo Yo creo que el proceso ha evolucionado de manera muy importante en los últimos 20 años. Creo que todavía falta evolucionar y que este tema de la inteligencia artificial, yo creo que no es que esté empezando, pero creo que vienen más cosas hacia el futuro. Pero voy a poner un ejemplo simple y un poco más complejo. El ejemplo simple, te puedo decir que cuando yo empecé a trabajar en el hospital como coordinadora de estudio, toda la información que teníamos que llenar, se venía el paciente, se veía en el centro, tenemos que llenar unos formatos, que esos formatos pues se mandan a un corporativo que hace todo el análisis de esa información, el análisis estadístico, etcétera. Todo lo hacemos en papel. Claro, cero digitalización. Cero digital, ¿no? Entonces había que llenar todos los formatos en papel, firmar en papel, y luego toda esa información que se llenaba estaba en un papel autocopiante, ¿no? Entonces te llevabas el original, el original se lo llevaba te estoy hablando, no son 50 años, no son 20. Uso cremas. Entiendo claramente de qué estás hablando. Entonces, pues eso es un ejemplo muy simple en donde hacemos todo en papel, con este papel autocopiante, y además pues teníamos que mandarle yo estaba en el centro de investigación, teníamos que mandar información a la compañía que era responsable del estudio clínico. Mandábamos todo por fax, claro. ¿no? Wow. Ahora ya no hay faxes. Si un día se necesita, ya no hay. Entonces, creo que ahora, por supuesto, hemos ido evolucionando y ahora en el proceso de evolución, pues empezamos a utilizar herramientas, sistemas y programas especiales para el registro de esta información, ¿no? Entonces evolucionamos del papel a un sistema donde pues podías entrar con un usuario, una contraseña y ya podías meter la información ahí y validar todo lo que aplicaron. Entonces, ahora estamos en una etapa en donde ya tenemos esos sistemas, en donde se ingresa la información, pero todavía estamos en una etapa manual en donde hay muchas personas que tienen que tocar esos datos, ¿no? El que lo ingresa, el que revisa que esté completo, el que hace las preguntas si hizo falta algo, el que extrae esa información y hace el análisis estadístico. Entonces todavía hay mucho, ya utilizamos plataformas digitales, pero todavía hay un siguiente paso en donde probablemente vamos a poder utilizar herramientas de inteligencia artificial para optimizar estas etapas del manejo de datos. Okay. Ese es un ejemplo simple, ¿no? Sí. Un ejemplo un poco más complejo puede ser el cómo se hace ahora la identificación de las entidades moleculares que eventualmente se van a desarrollar como un medicamento y que pues antes todo eso se hacía en laboratorio, ¿no? Con las manos, los tubos, los matraces para poder hacer la identificación de las moléculas. Y eso, por supuesto, era una inversión de tiempo importante y una inversión económica también importante. Y supongo que mucho sesgo también del que está analizando. Pues en realidad no, porque siempre se han tenido estándares, guías internacionales. O sea, toda esta parte de la investigación clínica es altamente regulada por estándares internacionales y en nuestro caso, obviamente, por toda la regulación local. Y creo que es importante que compartirte que hay este sesgo con la investigación clínica de es que van a investigar conmigo, ¿no? Pero en realidad, tenemos que socializar más el valor agregado de la investigación clínica, cómo esta contribuye a la ciencia, y cómo hay controles para
para el seguimiento de las diferentes etapas, ¿no? Y asegurar que en todo momento la persona que participa, sus derechos se respetan sus derechos y que no hay sin confidencialidad, confidencialidad, etcétera, ¿no? Y que todo eso está altamente regulado y que somos un área que tiene que seguir muchos procesos. Entonces, bueno, volviendo a la parte del desarrollo del medicamento, pues antes se hacía en el laboratorio con las batas y todos los modelos físicos, ¿no? Y ahora lo que la inteligencia artificial está haciendo, pues es permitir hacer simulaciones a través de programas de inteligencia artificial en donde, pues, puedes hacer simulaciones para evaluar cómo tu medicamento va a interactuar cómo va a interactuar con el target biológico. Hacen predicciones, si va a haber reacciones. Hacen predicciones y esto, por supuesto, acelera el tiempo de la identificación, permite tener moléculas ya como más dirigidas hacia un target en específico y que obviamente pues acelera el tiempo de la identificación de la molécula y también permite disminuir, pues al final disminuyes costo y también disminuyes el riesgo, o sea, no es un absoluto, pero sí puedes disminuir el riesgo de la falla de ese medicamento cuando ya entras a la fase clínica. Entonces, pues yo te diría que es un cambio muy importante de hacer las cosas manuales para la identificación de una molécula, ahora tener el uso de inteligencia artificial y el uso de datos para la toma de decisiones y para poder tener medicina de precisión. Es un tema que a mí me pasó en el tema de los datos y todo eso. Se puede medir el performance de antes, no sé. Yo sé que depende de la vacuna, del medicamento, pero el porcentaje de tiempo, ¿cuánto se ha reducido esa investigación? Por ejemplo, si antes lo hacían 200 horas, ahora que hay un 50%, un poquito menos. Mira, yo te diría que como estándar general, históricamente el desarrollo de un medicamento, con todo lo que implica, ¿no? Desde la identificación hasta que se tiene acceso en el mercado, está disponible para los pacientes, pues probablemente podía tomar entre 10 y 15 años. Wow. 10 y 15 años y pues obviamente es un periodo muy largo de tiempo. Y una inversión importante de todos los que participamos en el proceso, ¿no? No tengo una referencia en este momento como del porcentaje de reducción que tenemos, porque en realidad probablemente lo vemos más como por procesos. Ya, bueno, este proceso a lo mejor antes lo hacíamos en un año y ahora lo hacemos en 3 meses. Integralmente hablando, no te podré decir, bueno, ya pasamos de 15 años a 10, pero sí claramente hay una tendencia importante. Por ejemplo, cuando tú terminas un estudio clínico, se tiene que hacer un reporte con todos los resultados. Tiene que haber un proceso de transparencia para compartir cuáles fueron los resultados de ese proyecto y se genera un reporte, que es un reporte muy extenso, que antes se escribía pues página por página, ¿no? Y que eso podía tomar un año. Y ahora un reporte de estudio clínico puede tomar 3 meses o menos, porque se utiliza inteligencia artificial. Y eso significa que, pues, a lo mejor hay secciones que ya en automático puedes utilizar. Por ejemplo, las traducciones, la generación de los documentos a nivel global es en inglés. Y nosotros necesitamos la documentación en español para nuestro proceso regulatorio, para los pacientes, etcétera. Y también se utilizan ya programas de inteligencia artificial. Te puedo decir que hace 15 años hacíamos la traducción documento por documento aquí y ahora tenemos un proceso central de global en donde se utilizan también programas de inteligencia artificial para optimizar las traducciones. Chévere. Quiero pasar una pregunta que está muy ligado con lo que acabas de decir en todo este proceso, toda esta eficiencia supongo que las habilidades han cambiado. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Lo he visto en otras industrias donde el técnico tenía que tener una habilidad más técnica y ahora han tenido que cambiar habilidades de pensamiento crítico, saber preguntar, hacer prompts.
Supongo que para ustedes, para tu equipo, para la compañía, ha sido también un reto en el sentido de, venga, vamos a alfabetizarlos sobre esto para que lo usen. Si nos puedes mencionar algunas o las que tú hayas identificado en tu equipo, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que la toma de decisiones basada en riesgos es uno de los componentes muy importantes que ha evolucionado, y esto se liga o se enlaza con la toma de decisiones basada en datos, ¿no? En donde pues cada vez tenemos más análisis integrales de datos, Sistémicos, ¿no? Que ya no tienes que revisar tu dato por datos, sino que ya viene un análisis de competitividad en datos y sobre eso ya puedes tomar una decisión. Y eso también se enlaza con la toma basada en riesgos, ¿no? Los pros y los contras de una cierta decisión. Creo que ese es un punto muy importante, cómo utilizamos ahora los datos para la toma de decisiones, pero ya te digo, ya no es este análisis así punto por punto, sino de un conjunto de datos, cómo puedes tomar una decisión. En el día a día, en términos prácticos, te puedo compartir que nosotros tenemos una herramienta interna de inteligencia artificial que nos permite optimizar actividades más administrativas. Productividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer una carta que vaya dirigida a los investigadores con tal información, pues tú metes ahí un prompt, ¿no? Necesito una carta, y entonces te genera una carta que ya nada más tienes que poner en un documento membretado y se envía, ¿no? Y eso, por supuesto, que es productividad, es tiempo optimizado en el equipo, y eso es que eso era más administrativo, pues se traduce en tiempo dedicado a estrategia. Genial, genial, genial. Es normal, ¿no? Lo dijiste y se conoce como estar listo, ser data ready o ya ready. Y mencionaste una super habilidad que quiero resaltarla, que es ser orientado a la toma de decisiones con datos. La gente antes lo mencionamos, los sesgos, ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? Contradecir. Súper chévere, súper chévere. Quiero tocar dos temas para ir cerrando, porque podemos aquí hablar de muchas cosas, ¿verdad? Interesantes. Y lo hablábamos fuera de la grabación un poquito, ¿no? Eres referente y líder en esta disciplina donde en la parte científica y técnica hablabas que hay pocas mujeres, ¿no? Y supongo, no sé, quiero juntarlo con el tema de la IA. Supongo que ahora mucha gente dirá, bueno, vale la pena introducirse, no, la IA hace muchas cosas que yo hago. Cuéntanos un poquito de esa combinación. Pocas mujeres en el área científica, en el área técnica, no sé si exactamente en la parte de la investigación, más júntalo con IA, no sé si el futuro es más personas, menos mujeres. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, la parte de mujeres en STEM, creo que es un tema vigente. Creo que todavía se puede hacer más en cuanto al posicionamiento de los perfiles femeninos en puestos para tomar de decisiones. Las carreras STEM tienen la posibilidad de ofrecer mejores condiciones laborales, no solo a las mujeres, integralmente hablando, son carreras que van a seguir siendo relevantes hacia el futuro. Al día de hoy, las estadísticas dicen que aquí en México hay más mujeres en las universidades, pero solo 1 de cada 3 mujeres está en una carrera STEM. Entonces, todavía hay un trabajo por hacer. Creo que tengo una responsabilidad de seguir, pues ese sería un objetivo para mí, ¿no? Poder ser un referente para otras mujeres que les interesan las carreras STEM. Hay trabajo que hacer ahí, pero lo que yo diría es, creo que hay que perder el miedo. Sí se puede tener una carrera STEM como mujer, y que no es un tema solo de las mujeres, no es un tema integral y como sociedad que tenemos que fortalecer en los perfiles de género, que pueda haber más personas en estas carreras que van a tener tanta relevancia hacia el futuro. Genial.
Supongo que en esas carreras ahora están metiendo tópicos de IA y temas por el estilo, porque quiero retomar lo que dice al principio. Salgo, no tengo experiencia y ahora supongo que la experiencia que te piden es no solamente tenerla o no, sino saber ella, qué habilidades deberías incorporar. ¿Qué consejo le damos a estas personas que vienen ahí al pasito de lo que tú has visto? Sí, yo creo que no sé si es un tema que ya está tan consolidado en los programas escolares, en la licenciatura, pero yo lo que diría es, digamos, en la preparación hacia el futuro, es difícil escoger a los 18 años qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Pero sí creo que uno debe tener la motivación de poder acercarse hacia un área de interés eh, y que si tienes la posibilidad de hacerlo, pues tener la motivación de seguir construyendo sobre eso. Y creo que también sería interesante, creo que se pueden seguir perfiles, ¿no? En redes sociales que ya tengan experiencia en el campo de tu interés. Y creo que eso te puede dar una visión de las tendencias actuales que hay en el desarrollo de los diferentes temas en el mundo laboral, para también empezar a prepararte en ese sentido. Ok, perfecto. Me quiero despedir con un par de preguntitas más, ¿vale? Y tengo una que creo que es muy profunda y por eso la dejé al final. Okay. ¿Qué significa para ti ver un medicamento llegar al mercado después de muchos años de investigación y más con todo esto que hemos platicado? Es una satisfacción indescriptible, la verdad, porque nosotros como área de investigación somos los primeros que tenemos contacto con ese nuevo medicamento. Obviamente después vienen todas las etapas, ¿no? De preparación, de lanzamiento, de posicionamiento del medicamento, etcétera. Pero nosotros, desde el punto de vista de desarrollo en la etapa clínica, pues somos los primeros que sabemos qué es lo que se está desarrollando, ¿no? Entonces llega con nosotros la información, es como un bebé, ¿no? Que va creciendo y que normalmente una molécula tiene varios estudios en diferentes fases a lo largo del tiempo y que nosotros podemos hacer estudios en esa molécula 10 años. Hay algunas moléculas que no llegan al mercado, es parte del proceso y a veces sí pues sí decepcionan, ¿no? Pero es parte también del aprendizaje y por eso cuando un medicamento sí logra llegar a los pacientes es una satisfacción enorme, porque en realidad por eso estamos aquí, para poder hacer esa diferencia y que el hecho de que si mañana un familiar mío necesite ese medicamento es realmente, es indescriptible, de verdad, porque saber algo en lo que tú contribuiste que puede hacer una diferencia en la salud pública en un país tan grande como México es muy positivo y es lo que nos motiva a seguir en esa actividad. Y como te decíamos, el equipo de investigación clínica somos del área de la salud, vemos químicos, ingenieros biomédicos, médicos, dentistas, es decir, tenemos un perfil científico y muchos de nosotros elegimos una carrera científica por este componente, ¿no? De yo quiero hacer alguna diferencia. Claro. Y el hecho de que tú puedas ver que el medicamento ya está comercializado y que se concreta esa diferencia por la cual tú trabajaste, es de muchísima motivación para seguir haciendo lo que hacemos. Muchas gracias por decirlo y que la gente entienda, creo que lo explicaste de forma inconsciente, porque hay patentes. Sí, demasiado tiempo, demasiada investigación, gente involucrada y al final hay una labor social, humana, pero también hay un negocio que de alguna forma tiene que proteger toda una investigación al referente. Sí, creo que vale la pena aclarar que pues la patente va incluida en el tiempo que nosotros tomamos en el proceso de investigación, ¿no? Totalmente. Yo por ahí estoy investigando, no sé si te tocó estar aquí cuando adquirieron Aventis, o ya no. Yo me integré justo después de la fusión de Sanofi. No, debe ser, cuando hay fusiones a nivel y ser el número uno en Europa y ese tipo de cosas. Hablabas al principio de estándares, de competencias, de regulación,
y hacen fusión de dos grandes monstruos. Me imagino que en tu área también vivirían ese tipo de cosas. A lo mejor allá estaban más adelantados en temas de IA, acá no tanto. Bueno, eso ocurrió hace muchos años, Exacto. pero lo que te puedo compartir es, creo que somos una industria donde estamos acostumbrados al cambio constante. Es parte de la evolución que debemos tener, ¿no? No solo es, pues ocurre el cambio, hay una razón por la cual se requiere esta evolución y que tenemos que estar preparados también para los cambios que hay en el entorno. Creo que estamos, estamos preparados para los cambios, y que es importante entender por qué estos cambios se necesitan, ¿no? Es como pensar que hace, lo que sea, 5 años, ¿no? Empezó el boom de todas estas herramientas de inteligencia artificial y que nosotros no estuviéramos preparados, no estuviéramos preparados al día de hoy, ¿no? Entonces hay que entender qué está ocurriendo en el entorno y que al final como organización pues tenemos cambios y que personal y profesionalmente pues tenemos que irnos adaptando a estos cambios para poder mantener la contribución y el entregable de resultados, ¿no? Venga, aquí te tengo la última pregunta. Hace ratico me llamó la atención cuando hablabas de los hijos, de todo este proceso, ¿verdad? Si tuvieras que mencionar en todo el tiempo que has estado aquí, ese producto que no has desarrollado, que han desarrollado las moléculas de investigación, del cual te sientes muy orgulloso, ¿cuál sería? Yo te diría que estoy orgullosa de todos. No hay hijo preferido. Exacto. Y pues en realidad trabajamos en diferentes áreas terapéuticas. Nuestro impacto principal está en inflamación, que incluye enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas, enfermedades dermatológicas, gastrointestinales. Entonces hay un bloque muy grande de estudios en inflamación. Y también el bloque de vacunas es muy relevante. Y la parte de vacunas a mí me parece un componente fundamental asociado a la parte de prevención, a diferencia de los medicamentos, ¿no? Que ya tratan una cierta condición, las vacunas son más bien para prevenir esa condición. Y también tenemos otros proyectos en enfermedades raras de la sangre y algunos proyectos en oncología. Entonces, la verdad es que es muy interesante desde las diferentes áreas terapéuticas en las que trabajamos y cualquiera de esos productos que lleguen al mercado pues tiene un gran valor. Aunque se hace como mamá, todos los hijos son importantes. Siempre que llega un medicamento al mercado, te aseguro que vamos a sentir el mismo nivel de satisfacción porque son muchos años de trabajo y ver ese momento donde realmente ya llega el paciente es invaluable. Chévere. Pau, espero que haya segundas, terceras partes. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. No, y la idea es dónde la gente puede seguirla o preguntarle con todas estas labores que haces o toda esta información que estás dando. No sé cuál sea tu red preferida. Sí, en realidad, bueno, voy a dar algunas recomendaciones. Pueden seguir mi perfil de LinkedIn, Aliceaga. Y también sugiero que sigan los perfiles que tenemos como Sanofi México, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en X. Y dentro de la página de Sanofi México tenemos un enlace a una página que se llama Sanofi Studies. Está en inglés el nombre, pero si dan clic en esa sección, los va a mandar a otra página en donde hay información específica, donde pueden revisar un poco más a detalle el tema de estudios clínicos en general y un poco más específico en lo que estamos haciendo en el Sanofi. Estoy casi seguro que motivaste a muchas personas para que estudien química, farmacología, este tipo de cosas. De verdad te agradezco enormemente estos 40 minutos casi que estuvimos aquí. No sé qué quieres decir para despedirte. Muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Venga. Siempre es una motivación también poder hablar del trabajo que hacemos. A veces es un poco desconocido, ¿no? A veces me preguntan, ¿qué hacen? No, pues investigación clínica y también con ¿y eso qué es, no? Pero creo que tenemos una responsabilidad de seguir hablando del tema. Los estudios clínicos son un pilar muy importante del avance de la ciencia y de la innovación.
Y me parece muy importante que la gente sepa que trabajamos en entornos muy regulados. Es una oportunidad de poder crear más experiencia en el país para nuevos tratamientos. Y que también es una oportunidad para dar acceso a estos tratamientos innovadores en etapas más tempranas a los pacientes que los puedan hacer. Perfecto. Paulina, Alicia, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.